en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11, una palabra muy actual para estos tiempos. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, versículos 10 y 11. ¿Encontró, hermano? Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo recibido hasta aquí, Señor. Tu inmenso amor y tu misericordia, Señor, que tú manifiestas y demuestras para con nosotros, Señor. Por eso esta gratitud, esta acción de gracia, esta adoración y esta alabanza que venimos a ofrecerte. Necesitamos, Señor, como cada sábado, la gracia, la unción y el poder y la autoridad y el entendimiento, Señor, y la revelación y la inspiración, Señor, para poder transmitir y desarrollar y exponer y expresar esta tu palabra, que hasta el más simple, el más sencillo pueda entender y comprender, Señor. Toma todo el dominio total y absoluto control de esta meditación. Abre nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras, que esta palabra, Señor, no solo quede en nuestra mente, sino que traspase también en nuestro corazón, se quede a vivir, more en abundancia la palabra de Cristo, para que podamos ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sujeta todo espíritu ajeno a tu presencia, contrario a tu voluntad, que quiera turbar, perturbar, alterar, distraer, sacar de la comunión y del contacto contigo. Y confirma esta tu palabra con demostración del Espíritu y de poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibo su asiento, hermanos. Berea, como dice el título de este relato, Pablo y Silas en Berea. Berea era una ciudad de Macedonia, situada más o menos a 80 kilómetros al oeste de Tesalónica. Y hasta esta ciudad llamada Berea llegaron Pablo y Silas, enviados por los hermanos de Tesalónica. Si nosotros miramos el capítulo 17, vamos a ver que antes de llegar ellos a Berea, tuvieron un paso por Tesalónica. En Tesalónica, Pablo y Silas no la habían pasado nada bien predicando el Evangelio de Jesucristo. Esto nos enseña que no siempre la vamos a pasar bien predicando el Evangelio, no siempre nos van a recibir y aceptar el mensaje de la palabra, porque, como dice el apóstol también Pablo, no es de todos la fe. El diablo, hermano, no quiere que se predique la palabra del Señor, no quiere que se hable de Cristo y su obra redentora. Entonces va a usar a gente incrédula para alborotar, para estorbar la obra de Dios, para amedrentar, para persuadir, para que no se llegue al objetivo de que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Pero si nosotros miramos un poquito el capítulo 17, dice que algunos creyeron al mensaje de Pablo, ¿no? Capítulo 17, versículo 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, escuche bien, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Algunos de ellos creyeron, ¿no? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, ahí están los incrédulos usados por el diablo, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres que malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos trastornar el mundo, porque para eso se nos dio una comisión, para eso se nos dio una misión, hermano, de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de anunciar, hermanos, la salvación, de anunciar a Cristo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué bueno que nosotros, hermanos, podamos tener este deseo, este anhelo en nuestro corazón de predicar a Cristo y de también ser parte de todos aquellos hermanos que por diferentes partes y distintas partes del mundo están trastornando el mundo con el Evangelio. Dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, ¿no? Y ellos no se desanimaron, sino que, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea, ¿no? Y entraron en una sinagoga. La sinagoga era una reunión, un lugar de reunión, una asamblea donde se juntaban los judíos a oír la ley, a oír la palabra de Dios por medio de un maestro. Y dice que los bereanos, hermanos, nada que ver con los de Tesalónica, dice que eran más nobles, ¿no? Y recibieron la palabra con toda solicitud, con mucha prontitud, con disposición, con diligencia, con disposición interna recibieron la palabra del Señor, le abrieron el corazón a la palabra, ¿no? Qué importante, hermano, cuando hay este tipo de pueblos, al predicador se le hace más fácil, cuando hay gente que tiene ese espíritu de Berea, ese espíritu bereano, ¿no? Que abre la palabra al corazón, abre el corazón a la palabra del Señor y recibe, aleluya, y acepta el mensaje de la palabra, ¿no? Casi siempre, o siempre, hermano, el encargado de traer la palabra o el mensaje era el apóstol Pablo. Si usted va a ver cuando andaban Pablo y Bernabé, el encargado siempre de llevar la palabra era el apóstol Pablo. Cuando andaban con Silas también era el apóstol Pablo. Miremos si es verdad esto. En muchas partes de las Escrituras nos muestra que era el apóstol Pablo el encargado de llevar la voz cantante. Ahí nomás en Hechos 13:15. Hechos 13:15. Dice que estaban en Antioquía de Pisidia y entraron también en una sinagoga Pablo y Bernabé y se sentaron, ¿no? Acá tenemos un mensaje. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de qué, de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo, ni lerdo ni perezoso, versículo 16, me imagino que le habrá dicho a Bernabé: esta es la nuestra, déjame a mí. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. Y ahí empezó su discurso, empezó su mensaje, ¿no? Así que nosotros podemos ver, hermano, que él
que siempre o casi siempre llevaba la voz cantante o era el predicador, era el apóstol Pablo. Un poquito más adelante, Hechos 14, 12. Esto ocurrió en Listra. Dice Hechos 14, 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, ¿cómo le decían? Mercurio. ¿Por qué? Porque este era el que llevaba la palabra. Seguimos un poquito más adelante. Acá nosotros podemos ver, ahí donde iniciamos el comentario, Hechos 17, 2, 3. Hechos 17, versículos 2 y 3. Acá ya dice que Pablo tomó el dominio de la situación. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Así que, hermanos, vemos como el apóstol Pablo era el predicador, era el que llevaba el mensaje de la palabra del Señor. Y el versículo 11 del capítulo 17 dice que los bereanos, hermanos, recibieron la palabra con toda solicitud. Y hay un detalle o un dato no menor que quiero resaltar o subrayar esta noche y que no debemos pasar por alto. Los hermanos bereanos dicen que ellos recibieron sí la palabra con toda solicitud, con una disposición interna del corazón, le abrieron el corazón a la palabra, al mensaje, pero dice que, ¿qué hacían? Escudriñaban las Escrituras cada día para ver que si lo que Pablo decía estaba conforme a la verdad de la palabra, ¿no? Qué importante, ¿no? Escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba o enseñaba estaba acorde con lo que decían las Escrituras, si lo que decía Pablo tenía base y sustento bíblico, si lo que Pablo enseñaba y predicaba tenía respaldo o apoyo escritural. Ellos lo hacían cada día esto. Escuchaban el mensaje de Pablo o lo que Pablo decía y estaban ahí con la Escritura en la mano, con la Biblia en la mano, y corroboraban a la luz de la Escritura a ver si lo que Pablo hablaba era de parte de Dios, era palabra de Dios, o era solamente Pablo un palabrero de turno. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, ¿hacían bien o hacían mal ellos esto? ¿Qué les parece a usted? ¿Estaban bien lo que hacían? ¿Será que dudaban de Pablo y de su enseñanza? Yo creo que hacían muy bien, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no se dejaban impresionar. Vivimos en tiempo donde no hay que dejarse impresionar, hermano. Ni por la popularidad, ni por el renombre del predicador, ni por la trayectoria, ni por los galardones y los logros y méritos obtenidos del predicador, ni por el éxito ministerial que tenga el predicador, ni por los dones, ni por las facultades, ni por los milagros y las señales que haga, hermano, ni por la elocuencia. Dice que Pablo era muy elocuente cuando hablaba, tenía mucha verborragia, ¿no? Y todos estos dones, estas virtudes, estas facultades, estas gracias, contaba el apóstol Pablo, ¿no? Aún hacía milagros y señales. Dice que el apóstol Pablo era un hombre que tenía los 9 dones especiales del Espíritu Santo, él los tenía. Pero así todo, hermano, estos hermanos bereanos no se dejaron impresionar por eso. ¿Está entendiendo? Sino que hacían, lo evaluaban. Estamos en tiempo, hermano, que los hermanos, los creyentes, tenemos que aprender a evaluar. Pero no por nuestro propio ojo humano, sino a través de las Escrituras. Lo evaluaban al apóstol Pablo cuando predicaba, hermano, y a la luz de la Escritura ellos miraban si lo que decía Pablo estaba escrito, estaba registrado en la palabra del Señor. Seguramente cuando Pablo hablaba, hermano, y ellos veían que estaba escrito en la palabra del Señor, hermano, registrado en las Escrituras, ellos daban un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza al Señor.
a ver si Pablo, hermano, estaba en la verdad y andaba y hablaba conforme a las Escrituras. Hoy en día nosotros, hermanos, nos vamos a encontrar con predicadores, con ministros, con pastores y evangelistas, escuchen bien esto, que un día o en un tiempo anduvieron en la verdad de la palabra. Que un día o un tiempo anduvieron en la verdad de la palabra, que hablaban conforme a las Escrituras, que daba gusto escucharlos, hermanos, cuando enseñaban, cuando traían una oratoria, cuando traían, hermano, un discurso, cuando traían una enseñanza, cuando traían un mensaje. Pero hoy día no son los que eran. Amén. No son los mismos que eran antes. Cambiaron el mensaje, cambiaron la doctrina, cambiaron la verdad, vendieron la verdad que un día compraron. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña: compra la verdad y no la vendas. Apostataron a la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres, hermanos, que de renombre, hombres de popularidad, hombres de mucha fama, hombres que tenían un ministerio exitoso, usados grandemente por el Espíritu Santo en un tiempo, hombres que tenían dones, talentos, sabiduría, pero cayeron en el engaño, cayeron en la mentira, y hoy predican un evangelio distinto, hoy predican un evangelio diferente al que aprendieron, y hoy son reconocidos, irreconocibles, le quedó solamente el nombre. Pero a nosotros, hermanos, por las Escrituras y por el ejemplo que nos dan estos hermanos de Berea, ellos no les importó la trayectoria del apóstol Pablo, ellos no les importó, hermano, que era el apóstol Pablo, ellos no les importó el éxito ministerial del apóstol Pablo, no les importó los dones, la facultad, los talentos, las señales, los milagros que hacía Pablo, no les importó la elocuencia y la sabiduría del Pablo. Ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a dejar engañar por nadie. Y cada vez que el apóstol Pablo predicaba la palabra, abría su boca en la sinagoga, ellos agarraban y escudriñaban a ver si lo que Pablo decía estaba conforme a las Escrituras, a ver si el apóstol Pablo estaba en la verdad, o era un engañador, o era un mentiroso, o era un embustero de turno, como hay en estos tiempos, engañadores, aleluya, que han dejado de lado la sana doctrina y han apostatado la fe, que un día fueron grandes siervos de Dios, que un día fueron hombres de Dios, varones de Dios, en el cual uno confiaba en su mensaje, pero hoy cambiaron la enseñanza, hoy cambiaron la doctrina, hoy cambiaron la forma de predicar la palabra del Señor. Hoy ya no predican como predicaban antes, hoy ya no denuncian el pecado, hoy ya no hablan de santidad, hoy ya no hablan del infierno, hoy ya no hablan del cielo, hoy ya no hablan del mundanismo y de la liberalidad y de la liviandad entre las iglesias. Ya no exhortan, ya no denuncian, hermano, pero estos hombres, estos hermanos de Berea, hermano, gloria al Señor, hacían muy bien en evaluar a este predicador llamado Pablo. Hasamaya, Umaso, Asata. Hoy, hermanos, muchos cayeron, muchos predicadores que antes predicaban la verdad, que antes hablaban la palabra del Señor tal cual está escrita, cayeron en el engaño y la mentira, y hoy predican un evangelio diferente, distinto al que aprendieron, basado, hermano, en la psicología, basado en la filosofía humana, basado en nuevas revelaciones, basado en el evangelio que predican ahora en el conocimiento humano, basado en falsas doctrinas, en palabras persuasivas de humana sabiduría, tuercen la verdad. Hermanos, Pablo enseñó que uno de los requisitos fundamentales e indispensables, junto con el buen testimonio que tiene que tener un siervo de Dios, un varón de Dios, un predicador, un ministro del Evangelio, un hombre de Dios, es que sea retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada. Que aunque pasen los años, hermanos, y otros cambien su mensaje, otros cambien la doctrina, la enseñanza, otros se renueven, el siervo de Dios tiene que seguir reteniendo
guardando, permaneciendo, perseverando en la sana doctrina hasta que Cristo se lo lleve. Ser fiel al mensaje, ser fiel a la doctrina, ser fiel hasta la muerte, dice la palabra del Señor, y yo te daré la corona de la vida. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que dos requisitos fundamentales e indispensables del hombre de Dios, hermanos, es que tenga buen testimonio, y el otro, que sea retenedor de la palabra fiel. ¿De qué me sirve que haya un hombre o un siervo de Dios que tenga buen testimonio si predica cualquier cosa, si me enseña cualquier cosa, o si se ha, hermano, torcido de la verdad, o si ha apostatado a la palabra del Señor, apostatado a la fe original? No me sirve de nada el buen testimonio. Pero el buen testimonio tiene que ir acompañado, hermano, gloria al Señor, con el siervo que sea retenedor de la palabra fiel. Que no cambie el mensaje, que no cambie la doctrina, que pase lo que pase, hermano, aleluya. Siga predicando la palabra del Señor, tal cual le ha sido enseñada. Aunque vengan cambios, aunque vengan renovaciones, aunque vengan nuevas unciones, aunque vengan nuevas revelaciones, aunque vengan nuevas o falsas doctrinas, hermano, aunque otros entren en el cambio, aleluya, el requisito indispensable de un hombre de Dios, de un varón de Dios, de un siervo de Dios, hermano, es que sea retenedor de la palabra fiel, la cual le ha sido enseñada, junto con un buen testimonio, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Miremos un poquito si esto es verdad. ¿Qué dice Pablo a su anciano Tito? Vamos a la carta al anciano Tito o al pastor Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Encontró, hermano? Escuche bien esto. Requisitos de ancianos y obispos. Acá incluye pastores, evangelistas, ministros. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, ministros, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, que dice, irreprensible, quiere decir que no tenga nada que reprocharle, ni los de adentro ni los de afuera, sin mancha, quiere decir. Marido de una sola mujer. Puede enseñar muy lindo la palabra, hermano. Más, hay muchísimos que enseñan muy lindo la palabra. Siervos, varones de Dios, supuestamente, entre comillas. Pero cuando usted le averigua un poquito si la señorita o la señora que está al lado de él es la esposa original, se va a encontrar con una sorpresa. Le va a decir: no, yo me separé y me volví a casar. Y la Biblia nos enseña que uno de los requisitos fundamentales, indispensables del hombre de Dios es el buen testimonio. Y entre el buen testimonio tiene que ser marido de una sola mujer. Y ellos van a decir: pero yo tengo una sola mujer, no tengo 10. ¿Entiende? Pero cuando usted empieza a averiguar, resulta que es casado, divorciado, recontracasado, y la que tiene no es la mujer original. Es un adúltero, pero enseña muy bien la palabra del Señor. Entonces acá ya, hermano, hay algo que falla.
Marido de una sola mujer, de la mujer de su juventud, de la primera mujer con la cual se casó, tiene que ser la mujer que lo acompañe en su ministerio. Hay muchísimos siervos, pastores, hermanos, que enseñan muy lindo la palabra del Señor. Pero cuando usted va a tocar ese punto, hermano, hay algunos que la mujer que tienen no es la verdadera. Se han recasado, divorciado, hasta varias veces se han vuelto a casar. Amén. Y siempre buscando un modelo más nuevo, ¿vio? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la palabra de Dios dice así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estos son los requisitos para un siervo de Dios, para un hombre de Dios que quiere servir al Señor. ¿Por qué es necesario que el obispo, ministro, pastor, sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino. Hay pastores que enseñan muy bien la palabra del Señor, pero son soberbios, hermano. Son orgullosos, están envanecidos, hermano. Aleluya. No tienen humildad. Muchas veces no saludan a nadie. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No soberbios. A veces son iracundos, hermano. Todavía se quieren pelear, se quieren ir a las manos todavía en la calle donde lo provoquen, hermano. No tienen dominio propio, no tienen templanza, no tienen mansedumbre. No iracundo, no dado al vino. Hay muchos siervos de Dios que enseñan muy bien la palabra de Dios, pero le dan al vino. Bueno, pero un vaso de la comida, no dado al vino, dice la palabra del Señor. No pendenciero, hermano. No andar buscando roña, camorra, pelea. Vení, vamos a pelear, yo te voy a enseñar quién soy yo. Perder para ganar. No pendenciero. No codicioso de ganancia deshonesta, que no le guste el dinero, que no vaya atrás la avaricia, atrás el dinero. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mire, todos los requisitos que tiene que tener un hombre para que se lo aparte de anciano, de evangelista o de pastor. Este es el buen testimonio que tiene que tener. Pero después, ¿qué tiene que ser? Acá viene lo que yo quiero hablar. Versículo 9. Que sea retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Que sea un hombre que haya atesorado, hermano, gloria al Señor, las enseñanzas, los principios, los fundamentos, hermano, del Evangelio. Que sea un hombre que esté cimentado en la palabra del Señor y que nada lo haga cambiar, ninguna, hermano, nueva enseñanza, nueva revelación, falsa doctrina lo haga cambiar. Que sea un hombre que haya absorbido, que sea un hombre que haya retenido, hermano, la palabra del Señor, enseñada por sus pastores. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar ¿con qué? Con sana enseñanza, con sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Así que, hermano, acá tenemos dos señales indispensables y fundamentales que tiene que tener un siervo de Dios, un varón de Dios, un ministro de Dios, un evangelista, un pastor. Tiene que tener el buen testimonio, marido de una sola mujer. No le alcanza con el buen testimonio, sino, hermano, hay que escucharlo predicar, hay que escucharlo hablar, hay que escucharlo cuando predica, a ver qué habla, qué dice. Sí, pero tiene un buen testimonio, tiene una sola esposa, es la mujer de su juventud o de la misma de siempre. Bueno, gloria a Dios, ese es un buen paso. Tiene los hijos que están en obediencia, en sujeción, es un hombre manso y humilde de corazón. Bueno, me parece muy bien. Pero vayamos a ver qué habla, qué dice, qué predica, qué es lo que tiene en su corazón.
si retuvo la enseñanza, retuvo la doctrina, si habla la palabra como le ha sido enseñada, si habla conforme a las Escrituras. Sigue un poquito más adelante. Porque hay muchos contumaces, dice Pablo. ¿Habladores de qué? De vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso que taparle la boca, que trastornan casas enteras enseñando. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Ya en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Tito, hermano, ya había estos contumaces, habladores de vanidades, hermanos, engañadores, que con persuasivas palabras de humana sabiduría, con lisonjas, con suaves palabras, con palabras infladas, hermanos, aleluya, engañaban a los ingenuos, engañaban el corazón de los ingenuos y trastornaban, hermano, las casas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero nosotros podemos ver, hermano, que dos requisitos son los fundamentales para un hombre de Dios, para distinguir a un hombre de Dios, a ver si es un verdadero hombre de Dios. Es el buen testimonio que tenga, pero también lo que habla, lo que predica, lo que dice, si está conforme a las Escrituras. Quizá no tenga mucha gracia, quizá no tenga mucha unción, quizá no tenga mucha elocuencia, mucha verborragia, quizá no tenga mucho conocimiento profundo, pero si lo poco que habla está conforme a las Escrituras, hermano, podemos decir que es un siervo de Dios. Podemos evaluarlo. No nos debemos dejar impresionar por las señales, por los milagros que haga, por lo lindo que hable, por la trayectoria, por la popularidad, por el éxito ministerial, por el reconocimiento, por los logros, por los méritos obtenidos. Alabado sea el nombre del Señor. Los bereanos no se dejaron llevar por eso. Y lo evaluaron, ¿sabe a quién? Al apóstol Pablo. Si entrara ahora el apóstol Pablo acá, ¿qué dice usted? ¿Lo evaluaríamos nosotros? Che, ¿cómo lo vas a evaluar al apóstol Pablo? Si es un hombre de Dios. Es un siervo de Dios. Pero ellos no se dejaron llevar por eso. Vivimos en tiempo, hermano, donde no nos tenemos que dejar llevar ni impresionar por la trayectoria, ni por los logros, ni por la popularidad, ni por el reconocimiento del predicador, del ministro, de quien sea, sino que también nosotros debemos aprender, hermano, y la Biblia nos enseña a aprender a evaluar al predicador. Hay muchos que se dejan impresionar por las señales que hace, los milagros que hace, las sanidades. Es un varón de Dios, dice. Un hombre de Dios, dice. Pero hace señales solamente. Tiene dones. Obra milagros. Dios lo usa, quizá por amor y misericordia a los damnificados, a los necesitados. Pero tenemos que evaluar su testimonio y tenemos que evaluar su mensaje para saber si verdaderamente ese hombre está en la verdad. Hoy, hermano, hoy en día estamos viendo el tiempo que uno se tiene que preocupar por si, primeramente, los pastores, los predicadores, los ministros están en la verdad. Quizás en un tiempo estuvieron en la verdad, pero todo cambia. Los hombres cambian. Y a veces uno se lleva con un chasco, una sorpresa. Congregaciones que un tiempo estuvieron en la verdad, pero después, hermano, se torcieron, apostataron a la fe, renegaron de la verdad, renegaron de la sana doctrina. Entonces hoy en día, hoy más que nunca en estos tiempos hay que evaluar, hermano. Primero, el buen testimonio. Y segundo, si es retenedor de la palabra, si todavía guardan la enseñanza. Antes no se preguntaba esto. Por ejemplo, dice, fui a predicar a una iglesia, dice, en Rodríguez. Dice, sí, fuiste a predicar a una iglesia. Y che, ¿guardan la doctrina?
Lo primero que se le pregunta, ¿guardan la palabra? Antes no se preguntaba eso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las iglesias guardaban la palabra. Hace 20 años atrás no se preguntaba eso, 25 años atrás. Hoy, dice, me invitaron a predicar en una iglesia. Dice, ¿y? Dice, ¿guardan la palabra? Dice, lo primero que se le pregunta. Y a veces la respuesta es más o menos, ¿viste? La mitad sí, la mitad no, dice. Y el pastor, y más o menos, ¿viste? Mitad y mitad, dice. ¿Por qué? Porque se hace una evaluación, ¿no? Hoy estamos en tiempo de evaluar, a ver quiénes todavía permanecen en la verdad. No me alcanza a mí con decir, como dicen muchos, pero antes predicaba la verdad. Bueno, pero yo quiero el tiempo presente, me interesa a mí. No vivimos del pasado, vivimos del presente. Sí, pero antes guardaban la palabra, sí, antes. Por eso es importante, hermano, evaluar. Y los bereanos, lo evaluaban a Pablo, lo evaluaban. No le sacaban los ojos de encima, ni los oídos de lo que decía. Sí, pero es el apóstol Pablo. No importa que sea el apóstol Pablo, que sea quien sea, cazaban la Biblia, y escuchaban a Pablo, y lo que Pablo decía, miraban a ver si estaba conforme a lo escrito en la palabra del Señor. Así que, hermanos, tenemos dos señales por ahora, dos señales que identifican al verdadero siervo de Dios, al verdadero varón de Dios. Los requisitos tienen que ser estos, ajustado a la ley de la palabra de Dios. Y los hermanos de Berea tomaron todos estos recaudos y se cercioraban bien por las Escrituras. Cada día, dice, que lo que Pablo enseñaba era palabra de Dios. No los iban a engañar muy fácilmente. Ellos iban a la Escritura a ver si lo que Pablo decía era así. Pablo, hermano, en la carta a los Gálatas, deja claro un concepto o un principio que tenemos que tener en cuenta nosotros en estos tiempos. Gálatas, capítulo 1. Pablo, en la carta a los Gálatas, deja claro un principio, un concepto que nosotros tenemos que tener claro en estos tiempos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice así: dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Oigan bien, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos viviendo en estos tiempos donde esos algunos, hermanos, se han multiplicado y están pervirtiendo, corrompiendo, hermano, y perturbando el verdadero evangelio del Señor. Escuchen bien lo que dice Pablo, versículo 8. Mas si aún nosotros, se incluye él también, así que los bereanos no estaban errados, mas si aún nosotros, se incluye él, o un ángel del cielo, los ángeles del cielo traían casi siempre una revelación. Aún descienda un ángel del cielo con una nueva revelación del evangelio. Dice Pablo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que dice, sea anatema, sea maldito. Sigue. Esté bajo maldición, quiere decir. Entonces los bereanos, hermanos, hacían muy bien en evaluar el mensaje, las enseñanzas del apóstol Pablo. Y
Nadie está exento, hermano, y libre de caer en el error, de torcerse, Dios nos guarde, de apartarse de la verdad, de apostatar a la fe. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso él en este, hermanos, relato de Gálatas dice, si aún nosotros, se incluye él, si aún yo viniera con un evangelio diferente del que les he predicado, del que les he enseñado, del que está revelado, un evangelio distinto, aún si yo vengo con nuevas revelaciones, con nuevas enseñanzas que no están conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor, o un ángel del cielo vendiese con otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Escuche bien, versículo 9, capítulo 1 de Gálatas. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve a repetir otra vez, sea anatema. Hermanos, hoy más que nunca debemos orar por los hombres de Dios que todavía nos hablan la verdad de las Escrituras, que todavía están en la verdad, aleluya, que no cambien, que no vendan el mensaje, que no vendan la verdad. Alabado sea el nombre del Señor, porque estamos viviendo tiempos, dice la Biblia, en que algunos apostatarán a la fe y muchos hermanos, gloria a Dios, que arrastrarán tras sí a mucho pueblo. Entonces debemos orar, hermano, que podamos permanecer nosotros en la verdad de la palabra. No creer que hay otro evangelio o que hay varios evangelios. No, hay un solo evangelio. Y el que viene, hermano, predicando otro evangelio distinto, diferente al que predicó Cristo, al que predicaron los apóstoles y la iglesia primitiva, sea anatema, esté bajo maldición. No importa si en otro tiempo ha sido un gran predicador, no importa si en otro tiempo predicó la verdad, no importa si en otro tiempo anduvo en la verdad, no importa si en otro tiempo estuvo en la sana doctrina, no importa si en otro tiempo enseñaba la palabra tal cual es escrita, pero si ahora, hermano, apostató a la fe, se torció de la verdad, cambió la verdad, vendió la verdad que una vez compró, sea anatema, está bajo maldición, alabado sea el nombre de Jesús. Y todos los que le siguen a esa persona. Es fuerte, ¿no? Seguimos mirando acá en Gálatas capítulo 1, porque hasta ahora tenemos dos señales, hermanos, del verdadero varón de Dios. Una dijimos que es el buen testimonio. La otra, ¿qué? Que sea retenedor de la palabra fiel, que ande en la verdad, que la viva y la predique, que no se haya torcido, y que no me predique un nuevo evangelio, sino que siga predicando el evangelio original. Tercera señal, la vamos a tener acá, en el capítulo 10, en el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Cuál sería la tercera señal del hombre de Dios? Que no agrada a los hombres, que no hace acepción de personas, ni quiere quedar bien con los hombres. Habla lo que Dios le da para hablar. No importa, hermano, si no lo van a invitar a predicar más. No importa si le van a cerrar la puerta, hermano. El verdadero varón de Dios, el verdadero hombre de Dios, una señal, hermano, identificatoria, distintiva, junto con el buen testimonio y el que sea retenedor de la palabra fiel. Otra señal del varón de Dios verdadero, hermano, es que no agrada al hombre, sino quiere agradar siempre a Dios. Y predica, hermano, en todo lugar y en todas partes, siempre el mismo mensaje. No es que cambia el mensaje, hermano, para quedar bien con los hombres.
Esas tres señales identificatorias, hermano, tienen que tener un varón de Dios, un hombre de Dios. Y en estos tiempos debemos evaluar. Los bereanos evaluaron todo eso. Que Pablo sea un hombre de Dios que tenga un testimonio, lo tenía. Que predique la palabra conforme a las Escrituras, con base y con sustento bíblico. Y tercero, ellos vieron que el apóstol Pablo, hermano, no trataba de agradar a ningún hombre, sino que en todos lugares donde iba, él predicaba el mismo mensaje. Estas son las tres señales identificatorias de un varón de Dios, de un hombre de Dios. No son las señales, hermano, no son los milagros que pueda hacer, no es la elocuencia con la cual pueda, hermano, dirigirse a una congregación, no es la verborragia, sino, ¿sabe qué? Estos tres, hermanos, requisitos tiene que haber en un varón de Dios. Que sea, hermano, de buen testimonio, que tenga un buen testimonio irreprensible, que sea retenedor de la palabra fiel, que esté en la verdad de la palabra. Hay gente que está en la verdad de la palabra, pero su testimonio es pésimo. Entonces, que tenga un buen testimonio de los de adentro de la iglesia y de los de afuera, que sea retenedor de la palabra, que esté en la verdad, que no haya cambiado, que no haya vendido la verdad. Y tercero, que no agrade a los hombres, sino que agrade a Dios. Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Pero el verdadero hombre de Dios, hermano, es neutral, es imparcial. Hasta con la familia, hermano. Porque hay predicadores y pastores que le tiran la sangre, ¿no? Le tiran mucho la sangre. A otros exhortan, a otros reprenden, pero cuando le tocan los hijos, la cuñada, la nuera, la yerna, lo que sea, hermano, el yerno, gloria a Dios, viste, con ellos no, pero reprenden al hermanito pobrecito, el hermanito que recién empieza, que recién está débil, que está dando sus pasos, sí, le van con todo, pero a la nuera rebelde, al yerno rebelde, sancochada, no la tocan, al hijo y a la hija tampoco, no. ¿Por qué? Porque agradan a los hombres, pero el verdadero siervo de Dios, hermano, el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios, no agrada a los hombres. Y la señal, una de las señales del verdadero varón de Dios es que no agrada al hombre, aleluya, porque si no, no es siervo de Cristo. Hay pastores y siervos de Dios, hermano, que cuando van a una congregación donde hay mucha gente, donde sabe que le van a dar una ofrenda, hermano, bastante abultada, o le van a regalar, le van a dar algo, hermano, cambian el mensaje. Va a una congregación chica, les sacude con la palabra, pero cuando va a una congregación grande para que lo inviten otra vez, porque le dan una buena ofrenda, entonces trata de dar un mensaje suave, un mensaje light, como dijo el pastor el miércoles, le ponen en la punta de la espada, le ponen miel o dulce de leche, cosa que el mensaje sea bastante, no sea tan picante ni tan salado, sino que sea dulce. Hermano, estas son las tres señales que nosotros debemos evaluar de un siervo de Dios. Y cuando oímos, debemos tener cuidado lo que oímos en la radio, si está conforme a la palabra de Dios el que está hablando, conforme a las Escrituras. Y esto es lo que hacían los bereanos, los hermanos de Berea. Pablo también advirtió, hermano, que después de su partida entrarían, quiere decir que vendrían de afuera, lobos rapaces. Pero también, hermano, advirtió, y esto es lo triste, y de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos, hermano, que hablen cosas perversas y arrastren tras sí a los discípulos. Por eso hay que mirar, hay que velar y hay que orar. Hechos 20, 28. ¿Se acuerda aquella despedida que le hicieron los hermanos de Éfeso al apóstol Pablo? Donde el apóstol Pablo dijo que no sabía si vería más el rostro de ellos ya. 3 años dice que estuvo enseñando el apóstol, enseñando a los hermanos.
por las casas y públicamente, y no rehuyó a darle todo el consejo de Dios. El verdadero hombre de Dios, el verdadero varón de Dios, hermano, habla todo el consejo de Dios. No hace curvas en la enseñanza, ni pasa por alto, hermano, enseñanza ni doctrina, sino que el verdadero hombre de Dios da todo el consejo de Dios. Hechos 20, 28 dice, o 27 podríamos leer, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Cuando hablamos que el hombre de Dios, el varón de Dios, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, estamos hablando de todo el consejo de Dios. Todo el ramillete de doctrinas que hay en la palabra del Señor lo tiene que enseñar. No puede, hermano, evadir o pasar por alto una doctrina o una enseñanza. Todo el consejo de Dios lo tiene que dar al pueblo. Ese es un verdadero hombre de Dios. Porque no he rehuido, decía el apóstol Pablo, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice a los ancianos, no a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, ¿no? El hombre de Dios, hermano, el siervo de Dios, el pastor, el encargado de obras, tiene que apacentar. Lo que estamos haciendo en esta noche, cada sábado, hermano, es apacentar el rebaño. ¿Qué quiere decir apacentar? Darle de comer, darle pastos verdes, pastos tiernos, pastos frescos, pastos delicados, pastos suculentos. Eso es alimentar el rebaño, apacentar, cuidarlo de los lobos rapaces. ¿Por qué dice? Para apacentar la iglesia de la cual Él, ¿quién ganó? Jesús, por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de qué, de mi partida, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, hermano. Quiere decir que entrarán, quiere decir que van a venir de afuera. Por eso nosotros debemos estar velando, hermano, orando, que ningún lobo rapaz venga acá. Cuando venga un lobo rapaz, hermano, tenemos que hacer con los bereanos, mirar las escrituras, evaluar su testimonio, cómo se conduce, porque la iglesia tiene que ser observadora, cómo se conduce. No nos dejemos, hermano, engañar por las lisonjas. Ay, qué amoroso que es el siervo que vino. Ay, qué bueno, qué amable, qué tierno, qué dulce. No nos dejemos llevar por eso. Si tienen dones, si tienen ministerio, hermano, si obra milagros, tampoco nos dejemos impresionar por eso. Evaluemos su conducta, evaluemos su testimonio y escuchémoslo a ver qué dice acá del público. Nosotros tenemos que tener esa visión espiritual que tenían los bereanos, que sea un hombre retenedor de la palabra fiel, que sea un hombre que enseñe la palabra del Señor, que esté en la verdad, que no sea un torcido. Aleluya. Gloria a Dios, porque entrarán, dice, aleluya, después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, después que él se vaya de Éfeso, después que él se vaya de Mileto, iban a entrar lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, hermano. Pastores, hermanos locales que se preocupan por el rebaño, que le dan de comer, que le advierte, que lo cuidan de los lobos rapaces, que están ahí, hermano, con la espada, que están con la palabra, hermano, advirtiendo. Cuídese, hermano, no se lleve de cualquier viento de doctrina, hermano, gloria al Señor, que venga cualquier lobo rapaz de afuera, hermano, y destruya todo lo que el pastor local ha construido a puro sacrificio, oración, velando, leyendo la palabra, buscando enseñanza, buscando pasto verde, hermano. Venga cualquier torcido, venga cualquier lobo rapaz de estos que andan, hermano, y vengan a destruir el rebaño. Por eso la iglesia, hermano, tiene que orar por los hombres de Dios, tiene que orar por los hermanos que predican la palabra del Señor, que todavía están en la verdad, que todavía se esfuerzan, hermano, aleluya, por procurar y defender y contender y masaja, saya, soa, ardientemente
por la fe que una vez nos fue dada a los santos, aleluya, por aquellos hombres de Dios, hermano, que tienen palabra de Dios, aleluya, y que confrontan en estos tiempos a través del mensaje, a través de la enseñanza, a través de la predicación, confrontan contra los apóstatas, confrontan contra la falsa doctrina, contra los falsos apóstoles, contra los falsos profetas, contra las nuevas revelaciones. Debemos orar, debemos mirar y debemos velar y observar y evaluar como hacían los bereanos. No importa el nombre de quien venga, no importa de cuántas facultades, cuánto ministerio, cuántos señales y milagros obre, no importa si es reconocido, si es popular, no importa si es amoroso, no importa si tiene mucho amor, aleluya, sino hay que mirar, hermano, que las señales de un varón de Dios, de un verdadero siervo de Dios, se manifiesten en ese hombre, el buen testimonio, su buena conducta, marido de una sola mujer, irreprensible, hermano, y que sea retenedor de la palabra fiel, que predique la palabra tal cual está escrita y que no agrade a los hombres, sino al único que quiere agradar, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que me dé todo el consejo de Dios, aleluya, que no sea borracho, que no sea bebedor de vino, aleluya, que no sea un estafador. Todas esas cosas hay que mirar en estos tiempos, hermano, porque dijo Pablo que después de mi partida dan entrar a vosotros hombres lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero mire lo triste de todo esto, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, doctrinas torcidas, hermano, que no están conformes a la palabra del Señor, para arrastrarte así aún a los discípulos. Debemos tener mucho cuidado. Jesús dijo, porque se levantarán en los tiempos postreros, antes del regreso de Cristo, se van a levantar, hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos siervos, aleluya. Dice que harán prodigios y milagros y harán señales para engañar, aun si fuere posible, a los escogidos, aleluya. Y de vosotros mismos, dijo el apóstol, se van a levantar hombres perversos, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hoy más que nunca tenemos que velar y mirar y orar, hermano, y tomar ejemplo, imitar de estos hermanos de Berea. No dejarnos impresionar, hermano. Siempre con las Escrituras, la Biblia en la mano, corroborando si lo que oímos tiene sustento bíblico y está basado en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. El anciano apóstol Juan también advirtió a la iglesia acerca de esto, de probar los espíritus a la luz de la Escritura. Primera de Juan 4:1. Si encontró, leemos. Amados, dice, escuche bien, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque, ¿qué dice? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están diseminados en el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta palabra es profética. Por eso dice, probad los espíritus. Si verdaderamente, hermano, tiene el Espíritu Santo de Dios y está siendo el Espíritu Santo de Dios, va a ser un hombre de Dios que nos va a hablar la palabra de Dios. Va a ser un hombre de Dios irreprensible, con un buen testimonio, que no va a agradar solo a los hombres, sino lo primero que quiere es agradar a Dios. Que no va a ser acepción de personas, no va a ser parcial, ni va a tener favoritismo cuando habla la palabra del Señor, sino que va a hablar en cualquier lado y en cualquier parte donde Dios lo lleve, va a hablar lo mismo, va a hablar la verdad de la palabra del Señor. Probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ven? ¿Qué hacían los bereanos? Probaban al apóstol Pablo. ¿Y eso qué era el apóstol Pablo? Pero así todo, hermano, no se salvó ni el apóstol Pablo.
Y acá, hermano, no me tengo que salvar ni yo. Ni yo me tengo que salvar. Cuando usted vea que yo hablo algo fuera de las Escrituras algún día, Dios me guarde y me libre, gloria a Dios, usted dígamelo. Y si yo persisto, hermano, en seguir hablando cosas que no están conformes a la palabra del Señor, huya despavorido de acá. Huya despavorido de acá. Pero Dios nos guarde, hermano. El apóstol lo dijo bien claro. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, esté bajo maldición. Hay mucha gente, hermano, muchos predicadores, me atrevo a decirlo, que un día estuvieron en la verdad, que un día enseñaron la palabra del Señor, que un día tuvieron un testimonio irreprensible, que un día, hermano, no agradaban a los hombres cuando predicaban, sino agradaban a Dios, que hoy están bajo maldición, porque apostataron a la fe original, renegaron, hermano, un día de la sana doctrina. Que Dios nos guarde de renegar de la sana doctrina. Vamos a hacer los más pocos, seguro que vamos a hacer los menos, hermano, pero vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Por sobre todas las cosas, primero vivirla para que nadie tenga nada que decir de nosotros y después predicarla con autoridad. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, estamos viviendo en estos tiempos que profetizó el apóstol Pablo en este 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu, con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que dicen, apostatarán a la fe, escuchando espíritus engañadores, ¿ves, hermano? ¿Y a doctrina de qué? De demonios. Que Dios nos guarde y nos libre, y que podamos nosotros, hermano, por sobre todas las cosas, velar y orar, y mirar y observar y evaluar. Si hay un título que le podemos poner a esta enseñanza, hermano, es las 3 señales de un hombre de Dios. Las 3 señales de un hombre de Dios. No son las señales, ni los milagros, ni los portentos que haga, sino las señales, las 3 señales de un hombre de Dios, hermano, para distinguirlo, para identificarlo. Las 3 señales prominentes son que tenga buen testimonio, como dice la palabra del Señor que hemos leído. Marido de una sola mujer, no bendeciero, no iracundo, no soberbio, no dado al vino, hospedador, sobrio, santo, justo, amante de lo bueno. Y segundo, que sea retenedor de la palabra fiel, que siga estando en la verdad, que siga predicando, hermano, la palabra del Señor. Aunque otros cambien, aunque vengan nuevas revelaciones, nuevas unciones, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, hermano, el verdadero varón de Dios va a seguir reteniendo la palabra y la va a seguir poniendo por obra y la va a seguir enseñando. Y la tercera señal es que no agrade a los hombres. Que cuando predique no haga sección de personas. Que cuando predique sea neutral, sea imparcial, en cualquier lugar donde quiera que vaya a llevar la palabra. Amén, hermano. No nos debemos dejar engañar por las lisonjas, hermano, ni por la adulación de gente que parece que tiene muchísimo amor. Y el diablo le hace creer y dice, mira, tiene mucho más amor que tu pastor. Pero no se da cuenta, hermano, que yo tendré menos amor, pero no soy un apóstata. Que lo que enseño lo vivo primero y después enseño la palabra tal cual está escrita. Y no lo voy a hacer que usted se tuerza. Quizás son muy amorosos, hermano, pero van a usar palabras fingidas, palabras infladas, van a usar la seducción, hermano, las suaves palabras, gloria a Dios, para engañar, aún si fuere posible,
a los escogidos. Esto lo dijo Jesús. Y Pablo dijo, ¿no? Porque de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, que no estén de acuerdo a la palabra, para arrastrar tras sí a los discípulos. Los discípulos eran gente que ya estaba convertida. Por eso nadie puede decir, a mí no me va a pasar, yo estoy bien firme. No, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchísima gente dijo así, no, yo no me va a pasar, a mí no me va a arrastrar, nadie me va a... No. ¿Sabe dónde está ahora? Atrás de los apóstoles, también siendo un apóstata más. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mirad, velad y orad, que nadie os engañe. No vayáis tras ellos, dijo Jesús. No vayáis en pos de ellos. No vayáis ni les sigáis. Por eso, hermanos, que podamos aprender a evaluar. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempo de evaluar, tiempo de evaluación. De no, hermano, dejarse engañar, que nos vendan gato por liebre. Amén, como dice el dicho. Nos ponemos de pie en esta noche, pasó el tiempo, hermano.